Buenas tardes, soy Miguel Leopoldo García Peña, profesor, criminólogo y agente de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Hoy vamos a tratar un tema que desde hace años y en cualquier lugar del mundo está de triste actualidad, y es la radicalización yihadista. Evidentemente, en una clase tan corta como vamos a tener hoy de unos 30 minutos, pues no vamos a salir como especialistas sobre el tema, pero sí podemos llegar a clarificar algunos conceptos, algunas ideas, pararnos o centrarnos un poquito en lo más importante, y puede que alguno de ustedes pues descubra pues una nueva pasión, un tema que desconocía, y puede que surjan entre ustedes pues los necesarios expertos del mañana en esta temática tan amplia como compleja. Vamos a acompañar con un PowerPoint. Bien, como les decía, es una temática compleja y amplia. Y digo amplia porque cuando hablamos de radicalización yihadista o radicalización violenta islamista, se puede tratar desde una amplitud de aspectos y enfoques. Podemos darle un enfoque teórico, un enfoque histórico, hablar del nacimiento, de la radicalización, de la islamización. Podemos hablar de los teólogos del islamismo, de los distintos movimientos radicales, de la expansión del movimiento radical, etc. Podemos centrarnos tanto en terminologías como en conceptos, podemos centrarnos en procesos de radicalización en sí mismos, de qué factores van influyendo la radicalización, ya sean de riesgo, de protección. Podemos ver también los indicadores externos, conductuales. Podemos hablar largo y entendido, se han escrito numerosos libros sobre ello, sobre diferentes grupos terroristas, su nacimiento, su evolución. Muy importante, los planes de prevención y los programas de desradicalización. Eso cada año lo tienen que ir actualizando los diferentes países, centrarse en qué ha salido bien, qué ha salido mal e irlos mejorando, ya que el radicalismo es dinámico y lo que sirve hoy, mañana no sirve. Algo también muy importante son los perfiles de radicalizados y de terroristas. Esta pequeña charla no nos dará tiempo a hablar de ese tema, quizá en otra ocasión, pero es muy importante y como decía, varía de un sitio a otro. El perfil típico en España pues no coincide, por ejemplo, un perfil en Francia. De hecho, hay empresas que se dedican a hacer estudios cada 2 años de la evolución de los diferentes perfiles y va cambiando. Van introduciéndose nuevos matices, nuevas variaciones, como por ejemplo se está viendo el incremento de la mujer en este mundo de la radicalización, que antes era básicamente de hombres, y como eso pues hay muchísimos casos. Cuando hablamos de radicalización yihadista, tenemos que tener en cuenta que hay que enfocarlo y verlo desde un punto de vista multidisciplinar, a la hora de estudiarlo, a la hora de comprenderlo, a la hora de trabajar para su prevención. Por lo tanto, es fundamental que haya una cantidad importante de especialistas trabajando en ello. Pueden ser sociólogos, pueden ser criminólogos, pueden ser psicólogos, pueden ser miembros de Fuerza y Cuerpo de seguridad privada, pueden ser abogados, pueden ser juristas. El espectro es amplísimo. El alcance, como ya sabemos, por desgracia, es global. Hoy en día la radicalización islamista y el terrorismo yihadista están presentes en todo el mundo. Sabemos que podríamos resumir que es una visión fundamentalista y belicosa del Islam, y no debemos olvidar que la gran campaña de
de propaganda yihadista que difundió el Estado Islámico durante los últimos años, especialmente durante los años de guerra, pues sigue ahí, sigue en Internet y continúa siendo consumida, en esta ocasión ya casi más por una nueva generación de jóvenes yihadistas en ciernes. Los procesos, bueno, los procesos de radicalización se siguen desarrollando, se producen por etapas, y estas pues siguen actuando mecanismos, vectores de radicalización, pueden ser tanto virtuales como físicos. Virtuales, pues podríamos estar hablando de foros yihadistas, de plataformas audiovisuales, de redes sociales. Cuando hablamos de físicos, pues podríamos estar hablando de mezquitas, de prisiones, de centros culturales próximos al islamismo radical. Por tanto, existen individuos con perfiles personales que los van a ir vinculando con su etapa actual dentro del proceso de radicalización. Ahí les planteo la pregunta: ¿adaptación de los procesos de radicalización? Pues tenemos que tener claro que es necesario destacar que las últimas fechas pues están viendo con preocupación cómo se está produciendo una aceleración en dichos procesos. Hasta hace no mucho el periodo habitual del proceso de radicalización pues podía extenderse a 1 o incluso 2 años. En cambio ahora estamos viendo que se puede completar pues en apenas un par de meses. Esto nos hace pensar que estamos asistiendo a una adaptación de los procesos de radicalización a la situación actual, donde las organizaciones terroristas pues, han dejado de controlar tanto los hilos y ese control ha sido sustituido más bien por una ideología que se difunde en escenarios tanto online como offline. ¿De acuerdo? Otra variación a tener en cuenta es que debido a esta ausencia de control o a la transformación o adaptación que comentábamos, pues los objetivos del yihadismo ya no se dirigen en Europa tanto a aquellos países que de una manera u otra habían participado en los conflictos de Siria e Irak contra el Estado Islámico, sino que se han extendido a todos aquellos países que ellos consideran pues, que defienden o que preconizan pues, actitudes, comportamientos contrarios al Islam. Habría que ver también que quizá esto también se debe a la falta de medios, por lo que cualquier sitio donde se pueda atentar es bueno, ya que así evitan que se pueda enfriar pues, lo que es la llama del terror y de alguna manera pues, parecería pues, que no han perdido su fortaleza y que pueden seguir atentando en cualquier parte. Entonces el discurso este de que ahora hemos cambiado y ya no solo vamos a atentar contra los países que lucharon contra nosotros en Siria o Irak, pues le viene muy bien para de alguna manera ocultar esta posible debilidad. El Ramadán. Es interesante el mes de Ramadán. De hecho, hemos podido asistir en estas fechas. Estamos ya casi en la etapa final del Ramadán de este año, 2023. Y hemos podido asistir en estas fechas pues, al llamamiento que nos tienen acostumbrados de atentados indiscriminados en todo el mundo por parte de los grupos terroristas yihadistas, especialmente Estado Islámico, Al-Qaeda, que como siempre aprovechan este mes de Ramadán, que como digo este año pues, se inició el 23 de marzo y finalizará el 21 de abril, o sea que estamos ya casi al final. Este mes pues, es una época especialmente propicia para los atentados, máxime cuando este año, dentro de este mes de Ramadán, ha coincidido también la Semana Santa que celebramos los cristianos. Como saben, hablando un poquito del Ramadán, pues el Ramadán es el 9º mes
del calendario islámico. Es un calendario lunar de 355 días, por lo que la fecha del Ramadán va a ir cambiando. Tiene una duración de 29-30 días, el inicio lo va a marcar una luna creciente y el fin lo marcará la siguiente luna creciente. Como los años lunares pues, son más cortos que los solares, pues el Ramadán pues, se va adelantando unos 15 días cada año. Adentrándonos más para coger un poquito de cultura islámica, pues decir que el Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam. Primero, lo saben, será el testimonio de fe, la shahada. El segundo es la oración, el salat. Tercero es la limosna, el zakat. El cuarto es el ayuno de Ramadán o Saum. Y por último tenemos la peregrinación a la Meca, es el Hajj. Como comentábamos, pues el mes de Ramadán siempre ha sido un mes especial para terroristas yihadistas. Simplemente tienen que hacer una búsqueda rápida, si en internet, atentados, mes de Ramadán, para ver que desde hace muchos años, en este mes, los cabecillas de los diferentes grupos terroristas hacen un llamamiento para atentar con especial fuerza en estos días. Y ahí reproducimos algunas frases típicas, como puede ser convertir el Ramadán en un mes de desastres para los infieles, chiitas, apóstatas o cruzados, que son los ciudadanos occidentales. Sabed que la guerra contra nuestro enemigo es una guerra total. Y llama a sus soldados a atacar sus hogares, sus mercados, sus carreteras y sus puntos de reunión. De hecho, pues para muchos terroristas este mes es considerado el mes de la yihad, de la conquista y de la victoria dentro del Islam. Dentro de su propaganda, pues Alá les otorga a los perpetradores de atentados en este mes una mayor recompensa divina, ya que en Ramadán, pues Dios a lo largo de la historia pues les ha concedido siempre a los musulmanes pues victorias gloriosas, como pudo ser la batalla de Badr en el 624, la conquista de la Meca por el profeta. Los musulmanes consideran que este mes pues fue el mes en el que se le apareció al profeta el ángel Gabriel. Para los musulmanes sería el ángel Jibril, revelándole el Corán, que es el hecho que conmemoran. Los musulmanes utilizan el término ángel para referirse a todos los seres de origen divino. El Islam pues, no tiene la división propia que tiene la tradición cristiana pues, de ángeles, arcángeles, dominaciones, querubines. Por tanto, como habrán podido darse cuenta, yo menciono que es ángel Gabriel, cuando, bueno, desde una óptica cristiana, pues nos estaríamos refiriendo al arcángel San Gabriel. Pero bueno, para entrarnos más en el tema del Islam, por eso se le apareció el ángel Gabriel al profeta. Es una visión islámica, no una visión cristiana. Es interesante, ya que estamos, quizá explicar o diferenciar términos que hay veces que nos llevan a equívoco, como por ejemplo musulmán y árabe. El musulmán no es igual, musulmán no es igual que árabe. El Islam, bueno, en árabe significa sumisión a Dios, el Islam. Es la religión monoteísta global más reciente, podemos decir, con un número de fieles superior a los 1.800 millones, y que no para de incrementarse. Actualmente podemos decir que es la segunda religión más grande del mundo después del cristianismo y sigue creciendo, y es posible que en unas décadas sea la primera religión del mundo.
Como decía, pues árabe no es lo mismo que musulmán. Árabe es una lengua semita descendiente de Sem, y se consideran pues árabes pues aquellos pueblos que se fueron arabizando lingüísticamente durante la expansión del Islam tras la muerte del profeta. Pues podemos estar hablando de países como la mayoría de los países de Oriente Medio, las naciones del Magreb, las naciones del Cuerno de África. Por tanto, siempre que hablemos de árabe debemos distinguirlo de musulmán. De hecho, hay muchas veces se puede ver en prensa, leer noticias, como se ha producido un atentado en el que un árabe ha hecho un atentado yihadista, tal. Y lo que querría decir, quizá en este caso, habría que decir musulmán. Porque claro, los países árabes, aunque la mayoría de su población es musulmana, también hay población autóctona que puede ser judía, que puede ser cristiana, entre otros puede ser copto, puede ser... O sea que se puede ser árabe y se puede ser judío o cristiano. En este caso, si decimos que un árabe ha cometido un atentado yihadista, pues claro, si es árabe y ha cometido un atentado yihadista, entendemos que ese árabe era musulmán, pero no sería del todo correcto hacer que este término árabe equivalga a musulmán, porque nunca son sinónimos. En cambio, musulmán es una palabra árabe que significa sometimiento. ¿De acuerdo? Todos los que creen, los que creen en Alá, los que siguen los dictados del profeta, los que se consideran islámicos, practican la religión del Islam, pues ellos son musulmanes, no árabes. Un término interesante también es el de infiel o takfir, que lo aplican muchísimo los islamistas, los yihadistas, refiriéndose a todo aquel que ellos consideran que no cumplen con los preceptos establecidos. Claro, los preceptos desde su punto muy particular de vista del Islam, e incluyen pues también a musulmanes suníes, y evidentemente a chiíes, como a judíos o cristianos y de otras confesiones. Tengo que recordar que la mayoría de los atentados yihadistas siempre es contra otros musulmanes, porque ya le digo, es una visión muy rigorista que excluye incluso a los propios musulmanes dentro del Islam, porque según ellos no cumplen la visión que ellos tienen. Entonces aíslan a más de la mitad del mundo musulmán, ya que ellos consideran que no cumplen con las normas estrictas que habría que seguir. Apóstata es un término también que hemos mencionado antes. Y cuando se refiere a apóstata, se refiere pues, a aquella persona pues, que abandona su religión públicamente para seguir otra diferente. Los islamistas consideran apóstatas también incluso a aquellos países, aquellos gobiernos musulmanes, que como yo comentaba antes, pues resulta que son moderados, que ellos consideran que son impíos, que son corruptos, que son muy tibios, hipócritas y aliados de Occidente. Para ellos, según la Sharia islámica, que es la ley islámica, la que hablaremos más adelante, la apostasía pues, está penada con la muerte. Pero en cada país vemos que se aplica de manera diferente, pero si hablamos de la teoría, de la tradición preponderante a lo largo de toda la historia, la pena es la muerte ante un apóstata. Tanto era así desde un punto de vista histórico que en ocasiones para tratar de eliminar a alguien, pues se le acusaba de apostasía y ya tenía uno el terreno abierto para matarlo.
Algo muy curioso, porque si miramos qué dice el Corán sobre ello, comprobaremos que hay hasta 14 versículos que sancionan la apostasía. Y 13 de ellos, en concreto, prevén, palabras más o menos textuales, un castigo muy doloroso en el otro mundo. En cambio, uno solo, que se encuentra en la zona del arrepentimiento, habla de un tormento doloroso en este mundo y en el otro. Uno solo menciona este mundo. Sin duda es una alusión muy vaga como para pensar en un castigo específico, porque por ejemplo el Corán sí prevé sanciones muy precisas, por ejemplo para el robo o para el adulterio. Entonces pues resulta poco menos que sorprendente que para un delito considerado tan grave y con un castigo tan severo, como estamos hablando de una condena a muerte, pues que sea suficiente una simple alusión tan genérica como un tormento doloroso en este mundo y en el otro. Sin embargo, pues bueno, los fundamentalistas pues encuentran sus argumentaciones de tipo jurídico, de tipo histórico, que no vamos a entrar por motivos de tiempo, y para ellos pues no hay posibilidad de equívoco, y la pena es la muerte. Recordemos que la Sharia, como he comentado, es la ley islámica. Digamos que no es un texto en sí, es decir, no existe un libro o un texto que se llame la Sharia. En la ley islámica se interpreta caso por caso, consultando en primer lugar el Corán y la tradición de Muhammad, es decir, la Sunna. Y en segundo lugar, pues sería la interpretación dada por los grandes juristas de los primeros 3 siglos del Islam. Es decir, se presenta un caso y la primera consulta sería Corán y Sunna, que es la tradición, y por otro ya vendría la interpretación que se ha ido dando a lo largo de los 3 primeros siglos. Hemos mencionado también un término que es chiita. Si enfrentamos chiitas a sunitas, sin duda también hay más ramas, como pueden ser los jarilíes. Jarilí significa literalmente el que se sale, en referencia histórica, bueno, no vamos a salir un poco, pero bueno, lo comento rápidamente, en referencia a la retirada que estos individuos protagonizaron en la batalla de Siffin en el año 657. Algo muy importante, una batalla crucial. Según ellos, Ali había aceptado un pacto con Muawiyah y ellos consideraban que no podía ser así. Aceptó un pacto en la batalla y ellos pues no estaban de acuerdo, consideraban que en la batalla no se podía llegar a un pacto, sino que Alá tenía que haber decidido quién iba a ser el vencedor y que no podía ser una decisión humana, tenía que ser una decisión divina. Por tanto, la batalla tenía que haber continuado hasta que hubiese un vencedor. Como no fue así y hubo un pacto, pues ellos que estaban del lado de Ali, pues se retiraron de la batalla y a partir de ahí pues se llamaban los jarilíes. Como he dicho, literalmente, pues los que se salvan, los que se van del lado de Ali de la batalla. Pues esta ruptura dentro del Islam, esa fragmentación, esa fitna interna de esos 2 grandes bloques, que como hemos dicho hay más bloques más pequeños, de sunitas y chiitas, pues ha llevado 2 formas de ver la sociedad y la religión, y ha llevado también una rivalidad antagonista que pues, ha configurado los actuales conflictos que sufre y que ha sufrido Oriente Medio, siendo ejemplos o actores destacados, como nos podemos imaginar, la República Islámica de Irán, por el lado de los chiitas, y el Reino de Arabia Saudita por el de los sunitas.
Como digo, esta fitna pues, hizo que surgieran estas dos ramas del Islam principales durante el siglo VII. Inicialmente esta disputa se centraba en la cuestión sucesoria, ya que el profeta, recordemos, murió sin dejar nombrado ningún sucesor y no tenía vivo ningún hijo varón, pues los chiitas defendían que el sucesor debía ser un miembro de su familia. Consideraban que el único posible sucesor de Muhammad, digo Muhammad porque para los musulmanes es mucho más aceptado que Mahoma. Mahoma es un término mucho más occidental. Como decía Muhammad, ellos consideraron que solo podía tener un sucesor, que era su primo y yerno, Ali, el que hemos mencionado en la batalla. Ali estaba casado con su hija Fátima, que era hija del profeta, como digo, y era el pariente varón más cercano. De ahí viene el nombre, chiita, que es los Shia Ali, o Shiat Ali, que es los partidarios de Ali. Por otro lado, los sunitas nos podemos imaginar sunitas, hemos mencionado antes sunna, tradición, pues sunitas viene de sunna, de tradición. Es decir, ellos apoyaban el método tradicional árabe de elección de un seguidor que es entre los notables de la tribu. Por lo tanto, los sunitas se apegan a la tradición histórica dentro del mundo árabe. Esta historia de enfrentamientos, pues desde el siglo VII hasta la actualidad, pues ha sido continua. Y en época reciente, pues los hemos visto durante el siglo XX, el siglo XXI. Se han enfrentado indirectamente en muchas guerras, más conocidas, por ejemplo, la de Irán e Irak, que se desarrolló entre 1980 y 1988. Pues Irak es un país de mayoría chiita, pero que estaba gobernado por Saddam Hussein, que pertenecía a una minoría sunita. Por tanto, Arabia Saudita, como se pueden imaginar, apoyaba a Irak en contra de Irán en esta guerra. Por ejemplo, la guerra civil de Siria, que hemos visto hace nada y que continúan, vemos que la población, en su mayoría de religión islámica suní, están gobernados por los alauitas. Y los alauitas se considera que es una rama moderada del chiismo. Por tanto, la rebelión que trataba de derrocar el gobierno pro-iraní, que es chií, estaba promovida para ser sustituido por otro pro-saudí, que fuese suní. Otro ejemplo que continúa es la guerra civil en Yemen. La guerra civil en Yemen es una guerra civil que dura desde 2014 ya, donde se enfrentan pues, los seguidores del presidente Hadi, que, bueno, que ya ha transferido los poderes a un consejo de liderazgo presidencial y demás, y que él está apoyado por Arabia Saudita, y que son pro-saudíes. Y por el otro lado tenemos los guerreros hutíes, conocidos como la milicia hutí, que están adheridos a la rama chií del zaidismo, que surgió en el siglo VII, que más o menos es un tercio de la población yemení, que es zaidista. Actualmente, las presiones internacionales de Yemen y evidentemente de Arabia Saudí, ha sido la milicia hutí considerada un grupo terrorista en Yemen, lo que ha traído graves consecuencias y repercusiones humanitarias. Bueno, no he explicado, podríamos hacer un pequeño hincapié, aunque vamos mal de tiempo, qué es el zaidismo. Zaidismo, como he dicho, es una rama chií. También se les conoce como quintimanos. ¿Y de dónde viene ese nombre? Bueno, se basa pues, en la numeración de los distintos niveles de parentesco dentro de la línea sucesoria de Ali.
Es decir, las ramas dentro del chiismo pues siguen lo que sería la numeración por niveles. El primero sería Ali, el segundo sería su hijo mayor, Hassan, el tercero sería su hijo menor, Hussein, y a partir de ahí pues continuarán los descendientes de los que irán partiendo estas diferentes ramas que adquirirán el nombre en función del nivel de parentesco. De ahí vemos, por ejemplo, que nacería el quintismo, el zaidismo, el septimalismo, que sería el séptimo, o el septimalismo o ismailismo, el duodecimano, que es el jafarismo, el duodecimanismo, duodecimano no, duodecimanismo, que sería el jafarismo, sería el duodécimo. En la guerra de Yemen hemos comentado, pues estaban los seguidores de Hadi, los guerreros hutíes, y también tenemos los grupos terroristas, por ejemplo, sunitas de Al-Qaeda y Ansar al-Sharia, que también están implicados en esa eterna guerra civil. Como vemos aquí en el PowerPoint, hemos puesto que no hay que olvidar que España continúa en un nivel alto de riesgo, es un nivel 4 de alerta antiterrorista. Los niveles de alerta antiterrorista son 5, como vemos en la imagen. Están asociados a un determinado nivel de riesgo que van del 1, que sería un riesgo bajo, al 5, que sería un riesgo muy alto. Es difícil aplicar el nivel 5 porque implicaría la presencia militar en las calles, especialmente, bueno, sería la protección de las infraestructuras críticas. Entonces, pues nos mantenemos en nivel 4, aunque crezca el peligro, para evitar eso, tener que movilizar y poner militares en la calle si ponemos un nivel 5. En España pues estamos en un nivel 4 desde 2015, debemos recordar. Esto se debió pues a la gran avalancha que hubo aquel año de atentados en Francia, en Túnez, en Kuwait, en Somalia. Y este propio nivel 4 pues ya tiene una serie de medidas que implica de cierta importancia, como puede ser que hay que extremar la vigilancia sobre personas sospechosas de terrorismo, hay que tener una protección especial de centros estratégicos, centrales nucleares, aeropuertos, estaciones de tren, de autobuses, debe haber una mayor vigilancia en las calles, o incluso que las Fuerzas Armadas también adquieran este nivel de alerta y de protección en sus propias instalaciones. Eso es importante. Si pasamos la diapositiva, vemos que es importante también, en esta parte inicial, aclarar conceptos, conceptos como puede ser el extremismo, como puede ser la radicalización y el terrorismo. Resulta muy complejo establecer una definición única que resulte válida para todo el mundo, especialmente para los profesionales de las distintas disciplinas que hemos ido comentando que son necesarias en el trabajo sobre radicalización. Y especialmente cuando hablamos de disciplinas tanto académicas como de seguridad. Pero esto no solo pasa en los términos que estamos comentando de extremismo, radicalización, terrorismo, esto pasa en algunos otros términos que es bastante difícil. Aunque para cualquiera de nosotros podamos tener una idea clara, una imagen clara en nuestra mente de lo que puede significar estos términos, lo que suele pasar es que a la hora de explicarlo, de ponerlo por escrito, pues es muy diferente que diferentes personas desde diferentes disciplinas y lugares o ámbitos académicos y profesionales pues coincidan a la hora de concretar
esa definición. Pero no debe tampoco preocuparnos porque eso ocurre a nivel teórico como a nivel de literatura especializada. Vamos, por ejemplo, a dar un breve repaso de cuál sería una definición desde la RAE, de la Real Academia Española, y desde la literatura especializada, pues íbamos a ir comparando. Por ejemplo, el extremismo para la RAE pues consiste en la tendencia a adoptar ideas extremas, especialmente en política. Radicalización para la RAE pues es simplemente la acción y efecto de radicalizar. Hablamos de radicalizar, sería volver radical algo o alguien, y radicalizarse. Terrorismo es mucho más complicado, porque lo que para unos es un terrorista, pues para otros puede ser un salvador. Por eso depende mucho de los puntos de vista, de los países y de los profesionales que abordan el tema. Por tanto, la RAE, por ejemplo, da 3 definiciones. Uno sería pues dominar por el terror. 2, aquella sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y la tercera, que bueno, no me cabía ahí, que si no me equivoco, pues la RAE viene a decir que es aquella actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, es importante, pretende crear pues, una alarma social con fines normalmente políticos. Si dejamos de lado la RAE y rescatamos definiciones de literatura científica y especializada, pues tenemos, yo he señalado pues algunas, hay muchísimas más, las que me han parecido así un poquito más simples, más cercanas y descriptivas. Por ejemplo, tenemos la de Midlarsky, de extremismo, que es referido al apoyo social de un movimiento que quiere cambiar la sociedad y que aprueba la violencia. Importantísimo, aprobar la violencia. Radicalización. Para Dussge es el proceso por el cual algunos individuos se muestran cada vez más motivados a utilizar nuevamente la violencia para conseguir sus ideales. Y Crenshaw, sobre terrorismo, pues se refiere a aquellos actos de violencia destinados a intimidar a la población con el objeto de conseguir un cambio político. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de terrorismo que el terrorismo tiene sus propias especificidades, ¿no? Como que se trata de un tipo de violencia ejercida preferentemente contra representantes y miembros del Estado, o bien contra civiles, a los que se procura atacar de manera sorpresiva e inesperada. Solo tenemos que ver en España, por ejemplo, los años de ETA. También, cuando hablamos de terrorismo, debemos tener en cuenta que se usa para atemorizar a algún segmento de la población para ejercer presión sobre una sociedad o coaccionar a sus gobernantes. La finalidad de todo esto, ¿qué es? Provocar reacciones o decisiones que difícilmente se podrían producir sin dichas acciones terroristas. Hemos hablado a nivel político. Si regresamos a las definiciones que hemos dado y prestamos atención, podemos encontrar que las 3 tienen un elemento común, como yo he ido más o menos señalando, que es la violencia. Ya sea como una motivación hacia ella, que puede ir aumentando según él va aumentando la radicalización del individuo, o como un comportamiento aceptado por quienes comparten ya unas creencias, que es el extremismo, o como una conducta real o intencionada, indiscriminada o no, y con un objetivo, que sería hablar de terrorismo. Ya a modo de curiosidad, voy a comentar así por encima, el término terrorismo proviene del régimen del terror, que prevaleció en Francia entre 1793 y 1794, estamos hablando que estamos en la Revolución Francesa, la
famosa toma de la Bastilla en 1789, pues este terrorismo, este régimen del terror, era un instrumento del Estado para consolidar su poder frente a cualquier elemento subversivo en aquel momento. De hecho, el propio Robespierre, que como sabéis era en aquel momento el amo de la guillotina, y se le apodaba el incorruptible, pues llegó a decir algo así como que el terror no es otra cosa que justicia, severa e inflexible. Bueno, de hecho, ironías de la vida, él mismo pues sería guillotinado en julio del 1794. Cuando hablamos de radicalización islamista, que es la base del terrorismo yihadista, se entiende como aquellos procesos de socialización complejos de individuos musulmanes llevados a cabo normalmente por actores islamistas. Este proceso tiene fundamentalmente un componente social y va a tener otro componente ideológico. ¿De acuerdo? El componente social, pues, es debido a que indefectiblemente, inevitablemente, el proceso de radicalización se llevará a cabo en un entorno físico o virtual, que tiene que tener un entorno. Y siempre va a requerir del contacto con una serie de sujetos que estarán adscritos a una ideología radical islamista. ¿De acuerdo? Es que es necesario, es inevitable radicalizarse en un entorno físico virtual. Y luego tiene su componente ideológico. Pues el objetivo prioritario del proceso es que el individuo interiorice una serie de normas o valores de interpretación que van a ser totalmente rigoristas y tergiversados, que van a justificar el uso de la violencia para alcanzar los objetivos planteados. Por tanto, y resumiendo, para que un individuo o un grupo acaben dando el paso de implicarse en actividades terroristas en nombre ya sea de una u otra ideología, pues antes deben haber asumido como propia esa ideología y haber adquirido una actitud favorable hacia la violencia. Para ello es necesario que hayan pasado por un proceso de radicalización violenta que provoque esos cambios en su psicología y en su conducta. Por este motivo es necesario avanzar en el conocimiento de esta clase de procesos, de sus causas, de sus motivaciones, de los indicadores, los factores, etcétera, donde, por ejemplo, la psicología es una de las especialidades pues, más necesarias y más involucradas. Por tanto, yo animo a cualquier psicólogo que se apunte a estudiar esta disciplina tan interesante. Radicalización y grupos, bueno, pues la radicalización violenta es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el mundo contemporáneo y por ende pues las fuerzas y cuerpos de seguridad de los diferentes estados. No es un fenómeno nuevo, sí en cambio podemos ver que en los últimos tiempos pues, se ha ido expandiendo e incrementando en diferentes regiones del globo. Cuando hablamos de radicalización, pues podríamos describirlo de una manera así menos específica y científica, pues como un proceso, porque la radicalización es un proceso, como un proceso complejo, no lineal, en el que habrá una serie de factores, ya sean cognitivos, actitudinales, estructurales, que podrán llevar al individuo a un grupo a rechazar o cuestionar las normas de la sociedad en la que viven o a la que pertenecen. De esta manera, al hacer que estas personas rechacen estas normas,
durante este proceso de radicalización, pues vamos a conseguir que estas personas o grupos se alejen de la sociedad y de su normalidad. Dentro de la propia radicalización podemos hablar de radicalizaciones positivas o negativas, así como podemos hablar de radicalizaciones individuales o colectivas. Individual o colectiva no hay que explicarlo, ¿no? Pero bueno, quizás si matizamos un poco radicalización positiva, nos referimos a cuando se usan medios no violentos para criticar, pedir un cambio, establecer un nuevo orden social que ellos considerarían más justo o igualitario. Ejemplos de personajes históricos de radicalización positiva, pues, que sean conocidos, pues, por ejemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, pues ellos fueron líderes de grandes transformaciones sociales y que en su época fueron tachados de radicales. Cuando hablamos de una radicalización negativa, pues nos podemos imaginar pues, lo contrario. Sería aquella vertiente que justificaría y legitimaría el uso de diferentes tipos de violencia para conseguir sus objetivos. Cuando ocurre que esta violencia se realiza de manera sistemática para conseguir un objetivo, ya sea de forma individual o de forma colectiva, y estando no solo dirigida contra el Estado, sino también contra los civiles, con la finalidad de provocar el terror, a esto se le suele llamar terrorismo. Aunque debemos tener en cuenta que, y es importante que no todos los radicales o aquellos que están en proceso de radicalización violenta acabarán cometiendo actos violentos, debemos matizar, esto sería importante decir que no todo radical es un terrorista ni llegará a serlo, pero sí todo terrorista es un radical. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estos grupos radicales terroristas, violentos, se pueden agrupar en diferentes categorías atendiendo a sus objetivos. Ahí los vemos enumerados. Tenemos, por ejemplo, los nacionalistas o separatistas, pues básicamente son aquellos pues, que pretenden independizar un determinado territorio. Por ejemplo, en España tenemos la banda terrorista ETA, en Irlanda IRA, los grupos, por ejemplo, de extrema derecha, que son pues, los que defienden pues, la supremacía de la raza blanca, el rechazo de la inmigración. Como ejemplo, pues tendríamos en Estados Unidos el Ku Klux Klan famosísimo. Grupos de extrema izquierda, pues son aquellos que se oponen al capitalismo, que supuestamente buscan la justicia social y la redistribución de la riqueza. Los que nos tocan aquí en esta charla, los grupos con motivación religiosa, que son aquellos que luchan por la implantación de interpretaciones rigurosas de sus textos religiosos y la conversión de los no creyentes, llámese Al-Qaeda, llámese Daesh. Por último, grupos que están centrados en cuestiones sociales, que también se pueden volver radicales y terroristas. Por ejemplo, los que luchan por el medio ambiente, los derechos de los animales o incluso del aborto. No están exentos de violencia radical terrorista. Cuando hablamos de radicalizaciones religiosas, en nuestro caso de radicalización yihadista, nos encontramos con uno de los modelos más peligrosos, si no el que más. Y esto se debe pues, a aquella fuerza, a que estas personas van a tener una fuerza motivacional tan profunda que va a provocar que esta persona llegue a sacrificarse por sus compañeros o por generaciones posteriores, renunciando incluso a su propio bienestar y llevando a cabo acciones
que van a interpretar que son la voluntad divina. De ahí la peligrosidad de estos individuos. En los procesos de radicalización islamista, decir que el islamismo pues, es una corriente política moderna, relativamente, comparado con los casi 1400 años de historia que tiene el Islam, y trata de instalar en la sociedad, sin diferenciar religión de Estado, religión de política, las dimensiones, trata de instalar pues, las dimensiones sociales, políticas y económicas del Islam. Hay corrientes que tratan de conseguirlo por medio de procedimientos o de procesos democráticos y otras que lo van a intentar conseguir por medio de la violencia. Pero en ambos casos su finalidad es establecer la ley islámica o sharia. ¿Y qué es? Lo hemos comentado antes. La sharia es la ley islámica. Es el resultado perdón, del estudio sistemático tanto de los hadices como del Corán. En árabe, sharia significa el hilo conductor en la vida. Es la ley islámica que debemos tener en cuenta que al estar legitimada por la revelación es superior a cualquier otra establecida por el hombre. Eso es fundamental. Perdón. Los procesos de radicalización han sido estudiados por numerosos autores e investigadores de las más variadas disciplinas, y desde cada perspectiva pues, se ha enfatizado sobre unos u otros aspectos como causales de que un individuo decida adoptar una ideología radical. De entre las descripciones de las distintas fases por las que va a pasar un sujeto en su proceso de reclutamiento y radicalización de manera inducida y guiada por expertos reclutadores, yo, por ejemplo, destacaría, que la vemos aquí, la que expone Trujillo Mendoza, que él considera que el individuo durante su proceso va a pasar por las siguientes fases que estamos viendo. Número 1, la identificación de la persona en crisis anímica en entornos marginales. 2, la captación de la persona en desequilibrio anímico, que sería ese primer acercamiento a la persona que se quiere reclutar. 3, sometimiento psicológico y consiguiente alienación psicológica, fundamental. 4, y muy importante también, el adoctrinamiento ideológico de corte político y religioso, es la alienación doctrinal. 5, también importante, desinhibición violenta mediante la aplicación de estrategias tendentes a la legitimación de la violencia, que como hemos explicado antes, crucial. Sin esa desinhibición no llegaríamos al nivel de terrorista. 6, adiestramiento para el ejercicio de la violencia, que si no hemos conseguido el paso 5, evidentemente no llegaríamos al 6. Y por último, el 7, el apoyo logístico para la ejecución de acciones violentas. Como se puede imaginar, la radicalización pues, se va a ir produciendo a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, hay que destacar como fundamentales 3 de estos 7 puntos, que son el 3, el 4 y el 5. Es decir, es fundamental el sometimiento psicológico, el adoctrinamiento ideológico y la desinhibición violenta. Esos 3 van a ser cruciales dentro de los 7 puntos o de fases del proceso de radicalización comentados. A la hora de explicar
el proceso de radicalización, pues podemos verlo desde un punto de vista, una perspectiva teórica, básicamente teórica, y una de las más consolidadas es el modelo de las 3 Ns. Este modelo está desarrollado por Kruglanski y sus colaboradores y trata de explicar el proceso de radicalización proponiendo la existencia de tres factores psicosociales contribuyentes. Las 3 Ns: Needs, Narrative y Networks. Needs son las necesidades del individuo, están centradas en la búsqueda de significado de uno mismo. Narrative son las narrativas ideológicas de la cultura en la que el individuo está inmerso, digamos. Los networks, que son la dinámica grupal, y las influencias, digamos, sociales de la red, de la propia red del individuo. Por tanto, se trata de 3 factores psicosociales que van a contribuir de forma dinámica e interactiva entre ellas a la radicalización. Si atendemos a una explicación más práctica, explicativa, más allá, fuera de los enfoques teóricos sobre los procesos de radicalización, que están más o menos apoyados por estudios empíricos, pues podríamos acudir al modelo piramidal, que está respaldado por la mayoría de los expertos. Este modelo, básicamente, lo que se trata es de una pirámide donde cada nivel o peldaño indicará el grado de simpatía y de apoyo que se va a ir desarrollando en el individuo en cada fase del proceso. Mientras más subimos en la pirámide, menor será el número de sujetos, pero mayor será su radicalización. En el último nivel, lo que sería el vértice, pues tendremos a los terroristas. Aquí les he puesto un pequeño dibujo. Hay diversas, ustedes si lo miran en internet van a encontrar diversas nomenclaturas, diferentes números de escalones, pues según los autores, pero básicamente, y queriendo ser esquemáticos, lo podemos resumir en estos 4 y con estos 4 nombres, ¿no? El escalón número 1, los neutrales, como podemos ver en la figura, pues es la base. En la base se encuentra el grupo más numeroso de población musulmana, que es la que va a ser posible receptora de una narrativa violenta. Este grupo mantiene la neutralidad, de ahí que sean neutrales, van a mantener la neutralidad desde una perspectiva criminológica y criminal. Ya que a pesar de las circunstancias personales o sociales, llámese necesidad, llámese privación, llámese un sentimiento de rechazo hacia ellos o hacia el Islam, pues ellos no van a dejarse llevar por la ideología yihadista y no van a cometer actos de relevancia penal y ni mucho menos de naturaleza terrorista. Esa es la amplia base. Si subimos un pequeño escalón, acudimos a los simpatizantes, ya nos encontramos con un grupo menor que la base. En este nivel, pues se hallarían aquellos que sí se identifican con el terrorismo islamista, que justifican sus actos y en ocasiones hasta lo ensalzarán por internet. ¿De acuerdo? No obstante, a pesar de esta simpatía en este escalón 2, vamos a ver que no van a entrar a formar parte de estructuras u organizaciones de apoyo activo y van a tener una serie de rasgos conductuales que se pueden señalar, como por ejemplo estas personas que inician de alguna manera su radicalización, que están en el primer escalón, pues se puede ir viendo que van a ir pasando un tiempo creciente
junto a otros individuos sospechosos de extremismo, se puede ir viendo que su socialización se va a ver reducida a redes de corte radical. Se encontrarán también en posesión de material o símbolos extremistas y también, por ejemplo, van a comenzar a rechazar y a condenar la cultura y la sociedad occidental. Esos son rasgos conductuales que se van a ir viendo en este nivel 2. También se van a ir encontrando que estas personas pueden empezar a cometer o a realizar conductas delictivas que van a tener ya relevancia penal. Nos podemos estar encontrando ante delitos pues, de enaltecimiento del terrorismo, difusión de propaganda terrorista, el adoctrinamiento pasivo e incluso conductas de autoadoctrinamiento a través de Internet. Si subimos un nuevo escalón, ya estaríamos en el escalón número 3, estaremos con los radicalizados. Como vemos la imagen, según subimos la pirámide de cada escalón, los grupos son más reducidos. Por tanto, el escalón 3 es más reducido ya que el 2. Nos vamos a encontrar con individuos que ya no solo aceptan la ideología, como ocurría con los simpatizantes, sino que además han dado un paso más y ya apoyan de manera explícita la violencia de los grupos yihadistas. Por tanto, no van a ser pocos los individuos ya de este grupo, en este ya nivel de proceso de radicalización, que van a terminar completando totalmente el proceso de radicalización y pasarán a incorporarse al entramado terrorista. En esta fase se van a poder observar actitudes y conductas que nos indicarán que esta persona está ya ante un importante proceso de radicalización. ¿Qué conductas son estas? Pues, por ejemplo, vamos a poder observar que estas personas van a querer imponer a sus familiares o a los allegados pues, códigos de conducta referidos también a códigos de conducta, códigos de vestimenta, referido a la oración de manera estricta, referidos a la alimentación. También estos individuos cada vez serán más habituales que tengan comentarios antisociales, violentos, contra determinados individuos, grupos o países. También será normal que traten de reclutar hacia su visión o hacia su grupo extremista a otros individuos cercanos, como hemos dicho, pueden ser familiares o allegados. Y por último, también será muy habitual que en esta fase intenten trasladarse a zonas de conflicto para unirse a la causa. Eso va a ser también un indicativo muy bueno. Como se puede imaginar, ya en este nivel los delitos que se van a cometer no se van a limitar a incitar a la violencia terrorista a través de Internet o al enaltecimiento del terrorismo, sino que también nos vamos a encontrar con delitos de mayor gravedad, como puede ser la colaboración con organizaciones terroristas o el traslado, como hemos comentado, o intento de traslado a otros países, como puede ser Siria, como puede ser Irak, que estén controlados por un grupo o una organización terrorista. Recordemos que este simple intento de traslado está penado. Está penado, por ejemplo, en España en el artículo 575.3 del Código Penal. Llegamos al último escalón, el escalón 4. Aquí encontramos ya los terroristas, los miembros, los activistas, como se les quiere llamar. Es el grupo menos numeroso, pero el más radicalizado y por ende el más peligroso. Estos sujetos ya han completado el proceso de radicalización y para ellos es una obligación ya personal apoyar y participar activamente en acciones violentas
incluyendo los atentados terroristas, ya sea dentro de una organización o de manera autodidacta. En esta fase también vamos a encontrarnos con una serie de actitudes y de rasgos que nos indicarán su actual grado de radicalización. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, las continuas y reiteradas manifestaciones de su deseo de unirse a las filas de una organización terrorista. Eso es muy habitual. Otro, pues incesantes reuniones con otros sujetos que también van a ser sospechosos de estar integrados dentro del entramado terrorista, y con ellos o con otros será habitual la conspiración para preparar un atentado terrorista en su país, en el que estén o en otro. Evidentemente, ya en este escalón, donde los individuos que hay están ya tan radicalizados, sus actividades serán de especial gravedad. Vamos a destacar tipologías o actividades como el adoctrinamiento activo, la financiación del terrorismo y sobre todo la integración en una organización o grupo terrorista, ya sea como miembro, como dirigente. Todo esto evidentemente está todo indicado en diferentes artículos del Código Penal. Por tanto, para finalizar, podríamos decir que la diferencia entre los terroristas y el numeroso grupo de los simpatizantes, que era el escalón 2, radicaría fundamentalmente en el grado de compromiso, de vinculación y de aceptación de la violencia, que los terroristas ya han alcanzado tras completar el proceso de radicalización. Y estas personas ya radicalizadas, aunque van a tratar, porque va a ser difícil, van a tratar de ocultarlo para pasar desapercibidos y no ser localizados. Como digo, va a ser complicado que lo oculten todo. Va a ser muy difícil que eviten mostrar una serie de signos de cambios que van a contrastar con el yo anterior. Todas las personas que lo conozcan va a ser muy difícil que lo oculten. Igual que hemos visto todas las indicaciones anteriores, en este último escalón va a ser aún más complicado. ¿Por qué? Porque se va a ver claramente cambios en su comportamiento, en su forma de vestir, de hablar, de interpretar las cosas. Es que va a haber infinidad de cambios que, como digo, va a ser muy difícil que se oculten y que hay que conocer por si hay que dar aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Aquí me he tomado la libertad de ponerles una imagen de España, de los datos, de las formas y los intervinientes más habituales en los procesos de radicalización. Como digo, ocurrieron en España. Son unos datos extraídos entre 2013 y 2016 con detenidos sobre yihadismo. Evidentemente esto va a variar por países, ¿no? No en todos los países, evidentemente no tiene que ser ni igual ni parecido. Como vemos en la gráfica, en España el proceso en su mayoría pues, se va a deber a la interacción física, una presencial, sería offline. Es decir, con el trato con otros individuos, que vemos que llega hasta un 86,9%, quedando un grupito mucho menor que lo hará de manera online o en solitario por internet, un 13,1%. También les adjunto aquí otra imagen que está elaborada por el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, donde se muestran pues, algunos de los cambios que hemos mencionado o los posibles signos que van a ser más habituales y que nos deberían hacer saltar las alarmas tanto a sus familiares como amigos, compañeros de trabajo que lo conocemos, que vemos que algo ha cambiado. No es, como decía antes, importante reconocerlos para poder dar aviso en un momento dado a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
No es malo dar avisos muchas veces porque, bueno, estos casos se estudian y si no era un caso de radicalización, pues es preferible equivocarse a que se nos escape un caso de radicalización porque podemos estar luego lamentando muertes. También les he adjuntado aquí una imagen que muestra pues, una perfilación de individuos radicalizados, pues, atendiendo a los diferentes autores, como vemos, de diferentes tipos de atentados que se han ido produciendo, y también vamos a ir viendo que va desde de un mayor a menor dificultad para ser detectados por la policía. Lógicamente, cuanto menor sea la complejidad y preparación del atentado o su conexión y relación con organizaciones o con grupos terroristas, más difícil va a resultar su localización y detección, ¿de acuerdo? Por servicios de inteligencia, por fuerzas y cuerpos de seguridad. Finalmente, ya como conclusión, diremos o resumiremos, dejaremos una pequeña idea clara, a ver si después de toda esta charla, con que quede un pequeño mensaje claro, pues habrá valido la pena. Es importante dejar claro que la radicalización yihadista y su proceso es un fenómeno complejo y dinámico que vuelve casi imposible cualquier intento de estandarización o de visión de conjunto que va a ser tan deseable, sería tan deseable a la hora de establecer unos eficaces planes de prevención y programas de desradicalización, siendo siempre más deseable evidentemente los planes de prevención que los programas de desradicalización. Por tanto, queda mucho por hacer en esta disciplina tan actual como trágica, por lo que yo les animo a especializarse y a luchar contra el extremismo, la radicalización y el terrorismo desde el conocimiento científico y la divulgación. Les animo a todos aquellos que tengan diferentes especialidades que quieran unirse a esta lucha y a esta especialización. Sin duda es necesaria y mientras más países tengan profesionales especializados, pues sin duda mucho mayor será el rendimiento que vamos a poder sacar, porque las perspectivas mientras más amplias sean, desde mayores enfoques se realicen, pues muchísimo, muchísimo mejor. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que el tema les haya resultado interesante y espero que haya podido generar alguna inquietud intelectual, alguna motivación, alguien que encuentre que puede ser su carrera en el futuro. Yo espero que así sea y desde aquí pues les mando un saludo y les deseo que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por todo y quedo como siempre a su disposición. Buenas tardes.